Gracias a usted que se encuentra en la sintonía de UDG TV, que nos da la confianza de entrar a su hogar, oficina, negocio, donde quiera que nos esté, por supuesto, siguiendo, escribiendo a través del WhatsApp. Nosotros es momento de que le llevemos una entrevista, una charla, porque en directo te asesoramos. Y como cada viernes, cada 15 días, mejor dicho, en los viernes, Rodolfo Guerrero, especialista en Derecho Informático, ya se encuentra con nosotros para platicar de estos temas que él bien domina y que están siempre un paso adelante, ¿eh? He de decirlo que me sorprende porque luego lo que uno cree que en el entorno digital, en el tema de gobierno electrónico, en la protección de datos, pues pareciera que todo está dicho. Él siempre nos sorprende comentando las nuevas tendencias y lo que pudiera ser luego un tema de posible legislación, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a darle la bienvenida al maestro Rodolfo Guerrero, como debe de ser. Bienvenido. Gracias, mi querido amigo. No, pues me honran mucho tus palabras, tus generosas palabras, y un saludo inmenso a toda la distinguida audiencia de En Directo. Gracias. Y luego de este recibimiento vamos a platicar ni más ni menos que del tópico que nos has preparado esta tarde, México como país de puerto seguro. A ver, platícanos. De puerto seguro, por supuesto, no hablamos de Manzanillo o de este Nada tipo de de lugares en donde los barcos llegan con la mercancía de importación, ¿no? Sino de otro tema bien distinto. Sí. Bueno, indiscutiblemente cuando uno piensa en vacaciones, ¿verdad? Como es la época actual, pues claro que pensaríamos en Puerto Vallarta, como dices, claro, Manzanillo, etcétera, cosas agradables para esa época. Pero no, el tema de hoy, hablar de puerto seguro refiere a profundizar sobre una gran área de oportunidad sobre la cual México puede ser denominado como un nuevo canal de Panamá, es decir, un nuevo canal para la economía digital. Explicamos el contexto. El contexto es que entre la economía que tenemos como parte de nuestro vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica, y la Unión Europea, por otra parte, se vertía una importante vinculación económica digital tras empresas que vieran diferentes temas de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, eso se derrumbó, eso ya no aplicó, a partir de una sentencia que vertió el Tribunal de Justicia de la propia Unión Europea. Esto se dio porque Estados Unidos tiene diferentes consideraciones particulares en torno a cómo actúan sus empresas y cómo hay un involucramiento con otra parte que sea, en este caso, la Unión Europea, bajo un acuerdo económico, ¿no? Que tenga diferentes aristas como comercio digital, entre otras tantas áreas. Y no resultó porque Estados Unidos de Norteamérica es bastante escrupuloso, cuidadoso en torno a datos personales y vigilar las conductas, interacciones y toda la actividad que exista. De manera tal que la Unión Europea dictaminó esa conducta como bastante intrusiva, bastante poco respetuosa a la tutela que ellos tienen en cuenta a partir de su propio Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo. Y Estados Unidos dice, bueno, es que lo que pasa es que nosotros tenemos esa interacción debido a que todo lo ven bajo una premisa mayor, que es seguridad nacional, bajo un principio de seguridad nacional, un interés de seguridad nacional. Estados Unidos dice, bueno, tengo que revisar, ver qué cosas están pasando. No, dice la Unión Europea, es que eso claramente es invasivo, es intrusivo, y entonces ya no prosperó ese acuerdo económico tan grande entre estas dos economías, estos dos grandes referentes mundiales. De manera tal que México, ante muchos factores importantes, sale a relucir, querido Julio y querida audiencia. Y es por varios factores. Uno de ellos es que México tiene bajo sus bondades el reconocimiento
de la firma de un convenio especializado en temas de transferencias internacionales de datos, que era lo que se pretendía tras ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, y que México, tras la firma y consideración específica del convenio 108 del Consejo de Europa, México tiene un instrumento muy importante para ser considerado ante la caída de los escudos de privacidad tras el comportamiento inadecuado de empresas norteamericanas sobre el cuidado de la protección de datos personales, que ustedes saben que es muy importante. Bueno, entonces México se ha considerado bajo esa caída de los denominados Privacy Shield, un país de puerto seguro tras tener insumos que deban de robustecerse, por supuesto, pero uno de ellos es el Convenio 108 del Consejo de Europa, otro es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, y por supuesto que tiene marco normativo en torno a las leyes de protección de datos personales, tanto en materia de particulares como de sujetos obligados. Pero entonces, ¿qué le hace falta a México? Bueno, le hace falta a México tener lo necesario para que llegue a algo que solamente hay 2 países latinoamericanos que lo tienen al día de hoy. Convenio 108 Plus, que en sobremanera se ajusta a esos criterios de la Unión Europea a partir de hablar de transferencias internacionales de datos, porque no es cosa menor, querido Julio. Si ya de por sí somos bastante, pues es bastante escandaloso hablar de la correcta tutela, porque hay muchas personas que no entienden lo que es un dato personal, entonces México tiene que adecuar muchas cosas, y me voy a adelantar. Una, ahorita que voy a adelantar, es México tiene que tener ya una reforma a su Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. No ha tenido una reforma en más de 10 años y eso no puede ser posible. Por eso tampoco se llega a la consideración de que México sea parte, como Uruguay y Argentina ya lo son, de un convenio 108 Plus. México, al ser un país de puerto seguro, garantizará tener muchas empresas grandes de tecnología, norteamericanas y de varias partes de la Unión Europea, pero garantizando que esas 2 grandes economías se unan y que México sea el conector. Vamos a la pausa, que nos están llamando, y preguntar también, dejo ahí la duda en la mesa, si entonces, por lo que tú comentas, este tipo de reformas tienen que ser federales, más allá de que en Jalisco, por ejemplo, haya un interés especial por ser aquí un clúster de tecnología, un Silicon Valley local. Esto tendría que tratarse en la arena federal y al parecer no lo están viendo los legisladores, que por cierto ahorita pues ya más bien van de salida, pero vamos a la pausa y seguimos conversando. Estás viendo En Directo. Muchas gracias. Platicamos con el maestro Rodolfo Guerrero Martínez, especialista en Derecho Informático, México como país de puerto seguro. Entonces, lo que nos comentaba este especialista en el anterior bloque es que nuestro país no podría ser considerado aún como un puerto seguro para ser un polo de inversiones, por las deficiencias que todavía hay en la normativa de protección de datos y todo esto que nos platicas. Sí, claro, por supuesto, y en la cual México ya está obligado a partir del TMEC y a partir de los compromisos que ya tiene con la propia Unión Europea a partir del convenio 108 del Consejo de Europa. Entonces, sí, claro, debe de hacerse la adecuación y la actualización en lo federal. Indiscutiblemente debemos de partir de lo federal. Pero si vemos lo estatal, no es cosa menor. Tiene que haber, claro, un consenso entre varios estados que hoy ya han priorizado gobierno digital en sus legislaciones, al tener una legislación estatal en gobierno digital, que por cierto, y lo habíamos dicho hace algunos días, cuando se celebraba el Día Internacional de las Redes Sociales, en señal informativa, aquí mismo por Canal 44. Con Celia Niño. En este caso con Sonia Serrano, que le mandamos un gran saludo. En ese entendido, comentábamos, es que tal vez y solo tal vez en el mes de septiembre, tal vez octubre, se presente por primera vez una ley federal que esté correctamente articulada y que pueda ser aprobada en materia de gobierno digital. E incluso tal vez, han dicho los que están involucrados y que tenemos como aliados en el Consejo Consultivo, por cierto, querido Julio, de Transformación y Cultura Digital, el excomisionado de Transparencia del Estado de México y sus municipios, el Infoem, Javier Martínez Cruz,
e inteligencia artificial. Ley Federal de Gobierno Digital e inteligencia artificial. Qué cosa tan maravillosa. Si se logra eso, aunade a los 7 u 8 estados de la República Mexicana que ya tienen leyes estatales de gobierno digital, se va a hacer una muy buena armonía. Claro, es necesario prever el estudio cuidadoso de todas esas leyes de Estado de México, de Nayarit, de Querétaro, que ya tienen, entre otros estados de la República, que ya tienen una ley de gobierno digital. Si eso se ejecuta, va a ser una muy buena ley federal. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a ver antinomias, pantominas, vamos a ver asimetrías. La ley federal dice una cosa y la estatal dice otra. No, y mucho menos en temas de un incorrecto proceder, responsabilidades de naturaleza civil, penal, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro, tiene que ser federal, después estatal y después, en todo caso, también para los municipios y sus propios procedimientos, cuando también referimos un tema que ya lo hemos tratado también aquí, de administración pública digital, por ejemplo. ¿Qué tipos de medidas deberían entonces tomarse? Ver ejemplos. Ejemplos. Bueno, el primero de ellos es tener mucha actualización en torno a dos grandes figuras, el encargado y el responsable de los datos personales. Hoy tenemos un profundo desconocimiento sobre la portabilidad de datos personales, que solamente se considera en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Pero en los particulares, por eso hay que reformar esa ley. Hay otro tema importantísimo aquí, el reconocimiento de la figura en la ley de datos biométricos, porque las empresas hoy tratan datos biométricos como parte de tu identidad digital. Hoy en la ley existe datos sensibles, que no es lo mismo que datos biométricos, por ejemplo. Y hay que tener un reconocimiento muy importante del comercio digital, querido Julio, porque estamos hablando de economía global. Es que el INEGI ha reportado que con las buenas prácticas y todo, particularmente de los estándares en materia de comercio digital del 2021, hay una representación muy interesante del Producto Interno Bruto en nuestro país del 5,8%. No es cosa menor. O sea, estamos hablando que México, con estas pequeñas adecuaciones, que tampoco es que sea sumamente complejo, o que los comisionados del INAI o que los comisionados de transparencia de las entidades de la República desconozcan, para decir rápido, manos a la obra. Basta decir también que dentro del ámbito federal pues ha habido una profunda irresponsabilidad por no querer establecer una formalidad en quienes deben de ser hoy ya puestos como nuevos comisionados del INAI. Yo no me explico por qué hay tanta demora. Bueno, tal vez sí lo podemos explicar, ¿no? Tal vez, bueno, intuir que es por un tema de precampaña, aunque hoy bajo los términos de la normativa electoral diríamos que no estamos en tiempos de precampaña. Pero bueno, eso es otro tema. Efectivamente. Y ahorita que mencionaba esto de los datos, la realidad, mi querido Rodolfo, es que nuestros datos están bien manoseados, están en todas partes, nos hablan para tarjetas de crédito, nos hablan para líneas de teléfono, nos hablan para abrir algún crédito de muebles o para comprar tiempos de algún hotel o promociones de aviones, para todo, pues. Claro, es importantísimo el tratamiento, la auditoría. Hoy, en tiempos en donde hablamos de inteligencia artificial, gran analítica de información o big data, cadena de bloques, que lo hemos abordado aquí, y vale la pena después, en la siguiente vez que estemos en este espacio, querido Julio, hablar de la criptoeconomía y el blockchain, pero bueno, eso lo dejamos en suspenso para que estén atentos en 15 días, pero mientras tanto, vale la pena profundizar sobre todos estos temas porque ubican a los datos, y los datos son el bien jurídico a tutelar y el insumo principal para que entonces un algoritmo, que seguramente la audiencia ha escuchado o ha leído sobre el tema, y si no, el algoritmo es una secuencia finita de pasos para realizar una tarea en lo concreto, bueno, en eso pues componga todas estas grandes tecnologías como la inteligencia artificial para resolver controversias o situaciones concretas en un ámbito de naturaleza municipal, personal, corporativo. Vale la pena entonces
que el dato sea considerado con todo el cuidado posible en su tratamiento. Y la auditoría es un buen mecanismo para ello. Hablamos no solamente de una auditoría convencional de papeles, Julio, hablamos de una auditoría algorítmica. A ver, hoy las oficinas están teniendo cámaras de vigilancia, sistemas expertos en cuestión de huellas dactilares, la iris. ¿Quién me garantiza que están seguros mis datos si no hay auditorías de naturaleza algorítmica? ¿Quién me garantiza eso? Nadie. ¿Lo estamos creyendo de buena fe? Por eso estos temas no son menores en una práctica desde lo que acertadamente me estás poniendo en colación, que me parece buenísimo, que es lo local, a lo nacional, porque si no, entonces ¿cómo México va a ser un país de puerto seguro y un país en donde dices, bueno, claro, bienvenida a las empresas como Meta, como TikTok, como Tesla, que ya está en Nuevo León con los autos, pero ¿y las buenas prácticas en relación a los datos personales? Si ya sabemos que ocurrió un tema como Guacamaya Leaks a Sedena, si ya sabemos de los daños que tuvo el propio SAT o intentos de hackeo, el INE, el INEGI, ¿qué nos puede esperar con un tema de naturaleza local que claro que va a ser representativo? Pongamos el caso de Jalisco, que tiene más de 8 millones de habitantes, si no me equivoco. Básicamente proporcional al número de habitantes que tiene un país pequeño como El Salvador. Sí, algunas naciones de Europa también, y ya se han dado también aquí casos a instituciones públicas a lo largo y ancho del país, a ayuntamientos que son, siempre me he fijado que los gobiernos municipales son lo más débil de la cadena en muchos aspectos, pero bueno, esa es otra temática. Mi querido Rodolfo, ya nos llaman a terminar la entrevista, y aquí están los datos y la página de Coffee Low para que visite los contenidos que tiene nuestro compañero y amigo y maestro Rodolfo Guerrero. Gracias, querido amigo, y a la distinguida audiencia les agradezco y les digo, este número que ven en pantalla, manden mensajito, porque llamadas hablando de protección de datos personales no contestan inmediatamente el equipo, prefiere que entonces manden mensaje y sean bienvenidos. Ahí está entonces la recomendación. Sí, si quieren en su sano juicio va a responder ahorita un número desconocido. Vamos a la pausa y volvemos. Estás viendo En Directo.